Uno de los versículos de la Biblia, ¿no? No sé si se dieron cuenta, ya no es necesario hacer espadeo bíblico. ¿Eh? ¿No? ¿O sí? Ah, a ver, ¿quién trajo su Biblia? Levante la mano. Vale. Ah, está bien. Por eso voy a colgar mi cartera. Pero bueno, hoy quería compartir acerca de esto. Como les dije, este es en San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6. Es el tercer año de su ministerio público del Señor Jesús. Los que hicimos fiel, ¿se acuerdan de esto, no? Se habla acerca de que Él alimentó a 5.000 hombres, sin contar a las mujeres ni a los niños. O sea, se habla de más o menos, haciendo cálculos, de unas entre 15.000 y 20.000 personas, más o menos. Y es un milagro que también es producido en otra ocasión, cuando se alimenta a los 4.000, que también está ahí en el Evangelio de Mateo solo. ¿Sí? Y lo llamativo y sorprendente de esto es que primero vamos a darle lectura, así entramos en lo que dice la palabra de Dios. Dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: yo pensé que ya estaba programado. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierdan. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal de Jesús, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte. Vamos a tener una oración para pedirle al Señor que nos acompañe en este tiempo. Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por poder, Señor, compartir en tu palabra
estas enseñanzas que tú a través de estos milagros, Señor, tú quisiste enseñar y nos sigues enseñando a nosotros. Te rogamos por este tiempo, para que cada uno de nosotros pueda, Señor, tomar de tu enseñanza. Oramos y dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Amén. Bien, habíamos dicho que el Señor Jesús estaba en su tercer año de ministerio y Él había enviado a sus discípulos en una primera visión, que ahí está en Marcos también capítulo 6, los había enviado para que ellos fueran a proclamar el Evangelio. Cuando ellos volvieron, lo que sucedió fue que vinieron tan entusiasmados y fatigados también de lo que habían podido compartir con las personas, contándole a Jesús lo que habían logrado. Eso, si quieren, lo podemos ver en Marcos. ¿Sí? Marcos capítulo 6. Vamos a buscarlo. Para que vamos. Marcos capítulo 6. Versículos del 7 al 13. Dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos en dos y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen para el camino sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Esto es lo que fue el principio del trabajo de los discípulos que Jesús les mandó a hacer. Cuando ellos volvieron, como les decía, ellos volvieron re entusiasmados. ¿Nunca te pasó de ir a un lugar y trabajar mucho, por sobre todas las cosas en la obra del Señor, volver cansado y contarle a tu jefe o al encargado las cosas que viviste, la experiencia? Por ahí cuando vienen los chicos de Bariloche que vienen a contar la experiencia de que vivieron ahí en Bariloche, ¿cómo llegan? Buen día, Jorge. ¿Cómo llegan? ¿Llegan aliviados o llegan cansados? Cansados. Entonces el Señor Jesús, y esta es la primera, lo primero que logré rescatar, y espero que también te sirva, que yo muchas veces igual pregunté, Mario debe recordar, si cuando en el Antiguo Testamento existían las vacaciones, los días, ¿no? O el descanso. El día de reposo nace muy bien. Pero el Señor Jesús se dio cuenta de que sus muchachos estaban cansados. Entonces le dijo: bueno, vamos a un lugar, porque ya ahí estaba viendo ya mucha gente que se había juntado, porque ya sabía la gente que estaba ahí de los milagros y todo lo que estaba haciendo Jesús. Entonces dijo: bueno, vamos y crucemos el mar de Galilea a un lugar desierto, para que ellos pudieran descansar. O sea que el Señor Jesús, como primer cosa, Él entiende el cansancio que cada uno de nosotros puede llegar a tener, y la necesidad de poder descansar, de poder reposar, de alejarse para tener un tiempo para poder descansar. Jesús reconoció esa necesidad de reposo y la llevó a esa zona desértica para que ellos pudieran descansar ahí a la orilla del mar de Galilea. Y la gente que estaba ahí, ¿qué hizo? La gente que estaba ahí, yo me imaginaba el mar de Galilea como cuando uno va a Bariloche, ¿no? Cuando llega a un punto donde vos ves del otro lado Bariloche,
¿no? Vamos a suponer que el Señor Jesús estaba acá, cuando va de camino a Bariloche, está ahí, no sé, a la altura ahí de donde primeramente se ve Bariloche. Entonces la gente que estaba ahí, como lo reconoció, ¿qué fue? Dio toda la vuelta para poder llegar al otro lado del puerto. Fueron unos cuantos kilómetros los que hicieron esas personas. Y dice la palabra de Dios que ellos lo reconocieron y los que estaban a pie, siguieron a pie para poder alcanzarlo al lugar donde ellos iban. Ahora, esta gente llegó, no sé cuánto habrán tardado para llegar y cuánto tiempo habrá estado el Señor Jesús en viaje, no creo que haya sido mucho, pero cuando salen, o mejor dicho, cuando llegan, se encuentran con que la gente estaba ya ahí. La gente estaba esperando poder ver a Jesús y poder recibir de los milagros que Él estaba justamente haciendo. Que sanaba a los enfermos, ¿sí? Enseñaba la palabra. Y cuando Él sale de la barca o sale del lugar donde estaba y se encuentra con la multitud, no dijo, otra vez. Dice, otra vez gente para orar. Y me hace acordar a los médicos que tienen vocación, que no tienen horario para que las personas lo molesten. Las personas, muchas gracias por el agua. Para que la gente lo moleste. Hay médicos que son médicos de 24 horas. Que están dispuestos las 24 horas del día, los 7 días de la semana y todo el mes. Él no tuvo una reacción que manifestara su enojo o su cansancio por lo que estaba pasando, sino lo que él tuvo fue, cuando los vio, fue compasión. Compasión por esas personas que habían hecho tantos kilómetros para ir a verlo. Compasión porque él sabía, en cierta forma, qué era lo que ellos estaban necesitando. Y el Señor Jesús tuvo compasión en 4 aspectos en cuanto a lo que ellos estaban viviendo. Tuvo compasión por su situación espiritual, porque ellos habían abandonado al Dios de Israel y lo habían cambiado por un sistema religioso legalista. Estaban ahí predominando los fariseos. Veía esa condición espiritual, esa pobreza espiritual. También tenía compasión por la situación política que estaban viviendo, porque ellos estaban viviendo bajo el dominio del Imperio Romano, ¿sí? Eran oprimidos. También lo veía y tenía compasión en su situación económica y social. La mayoría de ellos eran muy pobres, ¿sí? Y también en su condición física, porque ellos habían hecho un montón de kilómetros para poder estar con él y poder verlo y poder también escuchar y poder recibir de esos milagros que él estaba haciendo en su ministerio, para mostrar no solamente ese poder sobrenatural, sino
poder mostrar que el reino de Dios se estaba acercando, se estaba acercando. Así que los veía, como dice, como ovejas sin pastores. ¿Ustedes se imaginan quién les podría haber estado enseñando? ¿Se les viene a la memoria algún pasaje de la Biblia que cuando ves a una persona o ves a un rebaño de ovejas, literal, y no tiene pastor, ¿qué versículo se te viene a la memoria? ¿Qué le pudo haber estado enseñando? Una de las cosas. A ver. Un salmo muy conocido. Salmo 23:1. Jehová mi pastor, nada me faltará. Seguramente les habrá estado enseñando eso. O también, como dice Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Un montón de riqueza espiritual les estaba enseñando. Y llega el tiempo en el cual, después de enseñar a muchos, o sea, de enseñar y de sanar enfermos, llega el momento que ya cae la tarde, ya cae la noche, y los discípulos le dicen: Señor, ya es la hora de entrada, ya es tarde, y la gente se tiene que ir porque se tiene que ir a comer, se tiene que ir a descansar. Pero el Señor Jesús le dice: ¿para qué se van a ir? Y ahí es donde entra esa matemática ilógica que a veces solemos hacer. De hecho, ahí Felipe le pregunta, ahí en el versículo dice, en el versículo 5 del capítulo 6 de Juan que estábamos viendo, dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero dice que lo hacía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. O sea, la pregunta que le hizo a Felipe se la hizo en función de, no es que quería incorporar conocimiento, no es como cuando yo te hago una pregunta, si le hago una pregunta al gaucho, ¿para qué se usan las llaves de gas? ¿Sí? Sí. Por ejemplo, es una pregunta tonta, pero la pregunta que yo le hago es porque yo quizás no lo sé. Muchas veces nosotros preguntamos porque no sabemos, y está bien. Pero el Señor Jesús le preguntó no para saber, ¿sí? Le preguntó para ver cómo estaba su fe, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Y asimismo, el Señor nos hace la pregunta a cada uno de nosotros, o sea, Él sabe. Dice el versículo 6, pero esto decía para probarle, porque Él sabía lo que iba a hacer. Felipe empezó a hacer cálculos, ¿no? Tenemos 200 denarios. ¿Qué vamos a hacer con 200 denarios? 200 denarios eran como el sueldo de 6 meses o 7 meses de un jornalero. O sea, no iba a alcanzar para nada. Y se me venía a la cabeza igual, nosotros tenemos que construir el edificio.
¿Cuántos denarios tenemos? 200. Más o menos, ¿no? Buena, hola, ¿todo bien? Yo creo que estamos en las mismas condiciones que estaba Felipe, porque nosotros hacemos cuentas, qué vamos a hacer con el dinero, cómo vamos a hacer para lograr construir ese edificio que para nosotros es imposible. Pero para Dios no es imposible. Y esa misma pregunta deberíamos hacernos a cada uno de nosotros, porque a veces sacamos cálculos de cómo vamos a lograr hacer algo. Y eso es lo que estaba haciendo Felipe, haciendo cálculos para poder llegar a cubrir esa demanda de esa gente que estaba necesitando de alimento para poder pasar esa noche. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esos 200 denarios que tenemos en el banco? Es la pregunta. Hagamos este replanteo. El Señor es Señor del milagro, ¿lo crees? Y muchas veces lo decimos de palabra, porque muchos, incluso hasta sus discípulos, lo decían de palabra, sí, creemos. Pero cuando llegaba el momento de enfrentar esa situación, como era enfrentar la alimentación de esta cantidad de gente, y ahora, ¿qué hacemos? ¿De qué nos disfrazamos? Pasó luego que Andrés encontró, el hermano de Simón Pedro, encontró a un niño que traía consigo 5 panes y 2 pececillos. ¿Qué respondió o qué dijo Andrés? ¿Qué vamos a hacer con esto? No, tampoco alcanza para nada. Seguimos con el mismo dilema, teniendo algo, teniéndolo poco, no sabían qué hacer. Ahora, como les había dicho recién, de una cierta forma Jesús prueba tanto la fe de Felipe como también la de Andrés y el resto de los discípulos. Y las Escrituras nos enseñan que Dios es el dueño de todo, y eso creo que lo sabemos, pero si lo leemos creo que le va a dar un poco más de eso. Salmo 50, capítulo 50, versículos 10 y 11, dice: no tomaré, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos, dice, me pertenece. Es decir, que todo lo que hay, todo lo que se hizo, ¿de quién es? Del Señor. Entonces, esa es la respuesta que viene o debería venir al corazón de estos discípulos y de nosotros, sabiendo que Él es el dueño de todo. Él tiene el poder, tiene la facultad de decir cuándo nos las quiere dar y cuándo no. Pero también
Él de alguna forma prueba la fe de cada uno de nosotros, tanto así como a Felipe como a Andrés. Pero el Señor no solamente quiere, porque ellos al querer alimentar con lo poco que tenían, le decían, bueno, un poquito le va a alcanzar a cada uno, ni siquiera eso. Pero el Señor quiere alimentar de una forma especial a ese pueblo. Quiere no solamente llenarlos, satisfacerlos, sino que queden bien satisfechos. Ahora, cuando se produce el milagro de la multiplicación, que es algo que no se puede entender porque materia orgánica es reproducida. Ahí había un ejemplo de lo que estaba leyendo, que si tuviéramos un pan y lo partiésemos y ese pan que partimos vuelve a tomar el mismo tamaño y volver a partirlo y volver a partirlo, se podría racionalmente decir cómo logró hacer esta multiplicación enorme, porque imagínense, eran 5.000 personas, como dije anteriormente, más las mujeres, más los niños, y lo que hace luego de hacer este milagro, él primero da gracias a Dios, al Padre, que eso es algo también muy, muy relevante, porque si Él es el dueño de todo, ¿por qué iba a dar gracias? Porque Él estaba sujeto a su Padre, y todas las cosas que hacía, las hacía para complacer y dar gracias al Padre en esa relación única que tiene con Él. Ahora, Él, luego de que se produce este milagro, hace a los discípulos separar a las personas en grupos de 100 o 50 o 500 personas. Yo sacaba la cuenta más o menos, si los dividió en 50 personas, eran 100 grupos más o menos, hablando de 5.000. Si eran entre 15.000 y 20.000, surgieron como en grupos de 100, fueron como algo de 200 grupos. No se imaginan, el trabajo eran 12 discípulos, o quizás eran un poquito más, para distribuir todo ese pan. Y cuando los hace recostar en la planicie, cuando los hace recostar, también nos hace ver que Dios es un Dios de orden, porque Él hace las cosas ordenadas, no es un Dios que hace las cosas como salga, sino que hace las cosas ordenadas, y es otra de las cosas que nosotros también podemos aprender. Él quiso evitar el alboroto, ¿se imaginan? Con tanta gente haciendo fila. A veces me acuerdo de los chicos cuando les decimos, chicos, vamos a ordenarnos para poder organizarnos y poder compartir algo, o alíñense, y no logramos nunca que se alineen. Entonces, el Señor lo que hizo, pensando en eso, porque seguramente había niños, los hizo agruparse y sentarse, para que nadie se levante y no se produzca ningún tipo de altercado, alboroto. Entonces eso habla de que Dios es un Dios de orden. Y también lo podemos ver ahí en 1 Corintios 14:40, cuando habla acerca de la iglesia, cómo debe ser la iglesia. 1 Corintios
14. Oh, se me escapó un versículo. ¿No sé cuánto? 14:40. Sí, pero no está, ¿o sí? Sí. Pero hágase todo decentemente y Ah, sí. Mi Biblia no lo tiene. hace el segundo, ¿verdad? 14:40, 1 de Corintios 19, 40, sí, sí, no lo veía. Sí, Señor, así dice, así hermanos, procurad, no, pero hágase todo decentemente y con orden. Bien, esta es la tercera cosa que tenemos para poder aprender y ver de lo que el Señor Jesús hizo. Ahí en Juan, capítulo 6, versículo 13, también nos muestra que el Señor era muy cuidadoso y nunca perdió o desperdició nada, porque dice la Escritura que después que se terminaron de alimentar, sobraron ¿cuántas canastas? ¿O cestas? 12. O sea, él mandó a retirar lo que había sobrado, no lo desperdició, no lo tiró, sino que él cuidó que se conservara el resto. Y eso también nosotros deberíamos en la iglesia también tomar, porque cada cosa que nos da el Señor, nada de lo que nos da tenemos que desperdiciar. ¿Sí? Es algo que por ahí a veces no nos damos cuenta y decimos, ah, no, pero este pan ya está duro, ya no lo quiero, o hago de más. Él quiere que también nosotros podamos ser cuidadosos y cuidemos lo que Él nos da, que lo sepamos administrar. ¿Sí? Y por último, cuando en el versículo 15, esta gente que había sido alimentada y había sido sanada, ya habían visto este milagro y todo lo que él había hecho, dicen, este es verdaderamente el profeta que iba a venir. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Se quedó para que le dijeran, vengan a mí, háganme su rey. ¿Les dijo eso? No. Lo que hizo fue retirarse porque él no quería que eso sucediera, porque él lo que no anhelaba, porque en definitiva él es el dueño de todo, es el rey de todo, pero no quería que estas personas lo tomaran para hacerlo rey y lo tomaran por la fuerza, cosa que quizás muchos líderes hoy políticos les agradaría. Sí, vamos a, o hacia lo que hacen ahora, es, por ejemplo, arreglar cosas, que es algo natural en la política, ¿no? Que te regalo colchón, que te regalo chapa, que te regalo esto, para que me voten. El Señor Jesús hizo todo eso, y no solamente lo hizo materialmente, sino espiritualmente. Y él no anheló o no quiso darse la importancia que él realmente tiene y tenía, sino, como dice la Escritura, que él se despojó de todo, de lo que era dueño, y vino acá para ser siervo, para servir, para morir por cada uno de nosotros. Y eso es lo que cada uno de nosotros debería anhelar, el servicio, el ayudar, no para gloriarse cada uno. Yo sé que cada uno de nosotros no lo haría, pero hay circunstancias en las que a veces uno puede quizá caer en ese, que bien trabaja, si este no está,
no sé qué vamos a hacer, porque cada uno de nosotros, como yo en alguna oportunidad también les compartía, cada uno de nosotros somos importantes. Nadie es menos que el otro. Pero sí, cada uno de nosotros debemos procurar el bien para con nuestro hermano, principalmente, y para con las personas que necesitan de Dios. Y como le decía al principio, él tuvo compasión por la vida espiritual, por la vida, compasión por la circunstancia política. ¿Eso no les hace acordar de lo que estamos viviendo ahora? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar de este milagro que quizás no entra en el raciocinio de nuestra mente, o sea, hacer una multiplicación de panes y de peces que no tiene forma de explicar, pero que sí fue real. Yo te invito a que puedas ver esto, ¿no? Que el Señor Jesús, a través de estos milagros, nos puede no solamente alimentar espiritualmente, sino físicamente. O sea, están las dos condicionantes. O sea, alguna vez también escuché de hermano decir: Jehová proveerá, Jehová Jireh. Lo creemos, porque a veces también lo decimos también de la boca para afuera. Entonces, que este milagro tan sorprendente nos pueda ayudar a ver a este Dios de los milagros, a este Dios que nos prueba también en nuestra fe, nos prueba, y venía a mi memoria nuevamente la construcción del edificio. Señor, ¿cómo vamos a lograr hacer esto? Estamos juntando plata, pero la plata no nos alcanza ni para comprar ni dos chapas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces yo te animo a que con esta experiencia que los discípulos vivieron, que pongamos a prueba nuestra fe y nos pongamos a orar firmemente por la construcción del edificio. Está por terminar el periodo de mandato de este lugar. Eran ahora en septiembre, en junio, no queda nada. Van a tomar las riendas quizás otras autoridades, o quizás el club social que era dueño de esto, y quizás no nos podamos reunir más acá. Suena triste, ¿no? Pero suena desafiante para la vida de fe de cada uno de nosotros, para ver cómo Dios nos va a proveer ese lugar. Nos vamos a poner a sacar cuentas de cómo lo vamos a lograr, porque eso es natural en nosotros. Cada uno quiere hacer esos cálculos, pero Dios no es un Dios de cálculos. Dios es el dueño de todo. Entonces, lo que va a poner a prueba es la fe de cada uno de nosotros, para que podamos ver el obrar milagroso de este Dios. Que el Señor pueda bendecir su palabra, que nosotros podamos llevar nuestra fe a este máximo rigor, que es el creer que Él va a hacer lo imposible, lo que para nosotros es imposible. Que el Señor bendiga su palabra.